Bueno, mi nombre es Yesiti Maná, soy de la Universidad Cooperativa de Colombia y en este video vamos a explicar una de las problemáticas que afronta nuestro país en su día a día, el cual es el Estado social, donde podemos afirmar que ni el flagelo de las drogas ni la crueldad de las guerrillas son las molestias más grandes que posee Colombia. En cambio, el gobierno y la reforma de realizar la política deben ser consideradas como los principales ejes a transformar, como la terminación de un conflicto que ha durado décadas y que lo único que ha conseguido es derramar sangre y lágrimas de inocentes, desangrar a una nación y condenar a una sociedad a la violencia, a la discriminación y al abandono, dejando de lado un concepto tan importante como es el Estado Social de Derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que integran la sociedad. Para esto se hace necesario que se funden planteamientos más transformadores y no solamente remonte a sustituir al Estado. Aquí nos dice James Robinson, el problema radica en las instituciones y las reglas del juego que gobiernan la vida económica de los países. Para Robinson existen dos ejemplos de organismos económicos, los cuales son las que definen a los países exitosos, que se llaman incluyentes, y las extractivas, que producen pobreza por no crear incentivos ni oportunidades. Colombia estaría en el medio. Desde este punto de vista, lo primero que se debe analizar es el inicio o creación de las instituciones u organismos económicos. En Colombia, lo primero que se exhibe es la debilidad e ineficiencia por parte del Estado en la distribución del poder político. Colombia está en el medio de los países ricos y los países pobres. No es como Alemania, pero tampoco como Haití. El Estado, quien es el garante de los derechos de sus habitantes, no realiza una estrategia o táctica para que las personas del común, que conforman la gran mayoría de la población, surjan. Es de notar que la manera más efectiva para vencer la pobreza es la educación. Hablando del empleo, acceder a un trabajo en una tarea titánica, los requisitos son incumplibles para quien está iniciando su vida laboral y paradójicamente las personas que contemplan las experiencias en su currículum son longevas para el desarrollo de la labor. Estas condiciones aportan enormemente a la desigualdad social del país. De ahí que se hace necesario replantear las estrategias sociales que se han venido realizando, la forma de administrar el Estado y la conciencia política, en virtud que desde hace años las personas que toman las riendas de la nación no son las más idóneas y contrariamente legislan desde la comodidad de sus despachos, dejando a un lado la realidad, la precariedad y las falencias de un territorio que clama a gritos una oportunidad para supervivir, cumplir logros y alcanzar metas. De cómo funciona el Estado, es preciso afirmar que existen impotencia o falta de habilidad para suministrar el orden. Los entes de control, el sistema judicial, se quedan cortos en sus funciones, no son garantizados la rendición de cuentas de los políticos, no existen registros ni balances y una prueba de ello es el llamado carrusel de la contratación en Bogotá. Varios son los casos de corrupción a lo largo y ancho de la geografía. Los ilustres representantes de las regiones han encontrado la forma de hacer negocios y lucrarse del erario. De esta manera, lo único que buscan es, uno, satisfacer su deseo de poder, dejando de lado la problemática de las regiones y representan perpetrarse en la autoridad por décadas, opacando a las nuevas generaciones que lo que pretenden es renovar el sistema político y de ejecución de los recursos, plantear nuevas estrategias para combatir la pobreza y distribuir los caudales de una manera acorde a las necesidades de cada comunidad requiera. El descontento de los habitantes se hace cada vez más evidente. La manifestación, la inconformidad ha sido una constante
desde el año 2019. Lastimosamente, el derecho a a la protesta se ha viciado por unos pocos, que ante esta situación han aprovechado para destruir lo que encuentren a su paso, creando caos y generando simultáneamente inseguridad a los ciudadanos, de bien que conforme a la Constitución y las leyes lo que buscan es hacer un llamado al gobierno para mejorar la calidad de vida y busque soluciones para la convivencia digna, enfatizando y en el mejoramiento de la economía y las finanzas de los habitantes del Estado. Colombia, por su sistema democrático, faculta a todos los ciudadanos a ejercer su derecho a la participación en la elección de sus representantes por medio del voto popular. Desde esta óptica, la mejor forma de combatir esta problemática social es creando una conciencia electoral, donde se acentúen criterios de cómo votar por los políticos, tomando como referencia sus planes de gobierno para observar si dichas promesas electorales, primero que todo, son idóneas y segundo, subsanen las carencias que cada comunidad padece por el olvido del Estado. Elegir bien a los actores políticos es la forma de batallar, puesto que en el país desde hace años solo una clase política, que es la derecha, que a veces un país sin memoria no recuerda, no hay que dejar de lado las conductas deshonrosas de algunos de sus más emblemáticos representantes: secuestros, extorsiones, violaciones, desapariciones forzadas, desplazamientos, homicidios y vejameses han sido cometidos por dirigentes y por la flexibilidad de la justicia, en aras de un mal llamado acuerdo de paz. Muchas de estas conductas han quedado absueltas, forjando impunidad y descontento entre las clases sociales. El cambio y la reforma de reñir contra la problemática social empieza desde la base. Cada persona que pueda ejercer su derecho a elegir debe realizarlo con responsabilidad. La democracia es el camino para manifestar la inconformidad en cuanto a la administración del Estado, en virtud de que está en las manos y en la conciencia de los ciudadanos la elección de los representantes. De ahí la toma de las mejores decisiones en pro de un Estado equitativo, ecuánime y equilibrado, que garantice los derechos y la armonía de sus habitantes y que apasiona por cumplir eso que es tan esencial. Para concluir, cabe afirmar que si bien es cierto la existencia de problemas tan nocivos como el narcotráfico y las guerrillas que asumen a la nación, es una esfera de desconcierto, atraso y violencia, concurre un mal y honda al país, mucho más en un ambiente de desigualdad, inequidad y desesperanza, y que acrecienta la crisis del Estado, Este mal radica en la mala administración del Estado por parte de los políticos, personas que olvidan su rol y para qué fueron elegidos, dejando de lado las carencias de sus congéneres, los problemas de su comunidad y aumentando la crisis de la sociedad. Por último, las conclusiones, donde el cual podemos decir que el fracaso del Estado radica en la crisis, en la reforma, en cómo funciona el mismo y la deficiente administración de la nación. Otra puede ser el flagelo de las drogas ni la crueldad de las guerrillas son las molestias más grandes que posee Colombia. En cambio, el gobierno y la reforma de realizar la política deben ser considerados como los principales problemas del Estado. La otra, se ha olvidado el concepto del Estado social de derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que integran la sociedad. Y por último, los recursos en Colombia en general y en los estados que conforman a América Latina son propiedad de una esfera muy diminutada de la sociedad. Existe impotencia o falta de habilidad para suministrar el orden, los entes de control y el sistema judicial que quedan cortos en sus funciones.